Doctor Cárdenas, bienvenido a Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Estamos aquí en este programa hoy conversando acerca de un tema que es crucial para la juventud, que tiene que ver con el tema de la dosis personal, el porte y el uso de la dosis personal. Por acá han pasado personas como el doctor Oviedo, que ya nos dio sus posturas alrededor del tema, bastante progresistas debemos decir, son posturas que están relacionadas con la protección de los derechos constitucionales y con hacer un seguimiento a lo que la Corte Constitucional ha establecido. Pero hoy tenemos el privilegio y el honor de tenerlo aquí a usted, no sin antes pedirle que por favor se presente ante nuestros oyentes. ¿Quién es el doctor Mauricio Cárdenas? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. Gusto estar acá, Sebastián. Muchas gracias también por tomar esta iniciativa y por el trabajo que hacen ustedes. Yo soy aspirante a la presidencia de la República. Estoy en este momento en el proceso de recolección de firmas a través del Movimiento Significativo de Ciudadanos Avanza Colombia, y tengo una hoja de vida que incluye haber tenido cargos de responsabilidad en el Estado colombiano, entre ellos el Ministerio de Hacienda, cargo que ocupé durante 6 años, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Económico, y también fui director del Departamento Nacional de Planeación. Pero además de esa experiencia en el servicio público, tengo una experiencia en el mundo académico. He sido director de FEDesarrollo en 2 oportunidades y he sido profesor. Y en lo que estaba en los últimos años, antes de dedicarme a esto de la política, es en ser profesor de la Universidad de Columbia, en la Escuela de Relaciones Internacionales y Administración Pública, donde dirigía la maestría en liderazgo global. Entonces, pues tengo ese recorrido entre lo público y lo académico, entre el diseño de políticas públicas desde el mundo de la investigación y la implementación y aplicación de las políticas públicas desde el ejercicio de funciones de gobierno. Esa es mi carrera. Y soy también economista, esa es mi formación y ese es el entrenamiento que yo tengo desde el punto de vista académico. Ministro durante el gobierno Santos, ¿no? Del 2012 Correcto, al 2018, si no estoy mal. Fui primero de ministro de Minas y Energía, del 2011 al 2012, y después del 2012 al 2018, ministro de Hacienda y Crédito Público. O sea, en total 7 años de servicio en el gobierno del expresidente Santos. También trabajé en el gobierno del expresidente César Gaviria y en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Para entrar ya en materia, voy a botarle ya una pregunta que tiene que ver con ese gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien al culminar su segundo mandato declaró en un hecho inédito e histórico que la guerra contra las drogas había fracasado. ¿A usted esta afirmación qué le parece? Pues estoy de acuerdo. La guerra contra las drogas no ha dado los resultados, y estoy hablando a nivel no solo Colombia, sino global. La guerra contra las drogas ha significado pues que muchísimas personas que no son propiamente los grandes narcotraficantes acaban pagando penas en las cárceles, y que son parte muy importante de la congestión del sistema judicial, son parte muy importante del hacinamiento carcelario, e insisto, no solo en Colombia, sino en muchos otros países. Entonces, he seguido muy de cerca la Comisión Global para el estudio del problema de las drogas. He trabajado muy de cerca con varios de los miembros que hacen parte de esa comisión, y es parte de lo que yo enseño, entre otras cosas, en la Universidad de Columbia. Siempre traigo a algunos de los expresidentes que son miembros de esa comisión, como el expresidente Santos, el expresidente Gaviria, el expresidente Zedillo de México, un gran experto en salud pública, Michel Kazatskin, que fue el primer director del Fondo Global de Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA. En fin, hay evidencia de que la guerra contra las drogas no dio los resultados. Aún así seguimos viendo los efectos de esa fracasada guerra contra las drogas, y uno de los temas en los que algunas de las organizaciones de la sociedad civil se han concentrado es en mirar los efectos que esta fracasada guerra contra las drogas ha tenido sobre las personas que usan la dosis mínima. Cuéntenos y cuéntele también a los oyentes, usted en el momento en el que sea elegido presidente, ¿cuál va a ser su postura frente al tema de la dosis personal? ¿Qué va a pasar con las personas que se dedican, o pues no que se dedican, que tienen el derecho constitucional
personal a usar y aportar la dosis personal y que actualmente están siendo de alguna forma perseguidas por políticas policiales que no les permiten hacer uso de este derecho constitucional. Bueno, yo adhiero como una persona que soy institucionalista por definición a los parámetros, las sentencias, los criterios de la Carta y sobre todo a las sentencias de la Corte Constitucional y por lo tanto soy respetuoso de esas decisiones. El tema de el consumo de drogas hay que tratarlo como un problema de salud pública, un problema que requiere atención, educación, información y sobre todo requiere apoyo en tratamiento a las personas que sufren de algún tipo de adicción, sobre todo si se trata de adicciones que pueden generar grandes problemas de salud pública para la sociedad como un todo. Es decir, distinguir muy claramente cuáles son esas sustancias que generan esos riesgos. Entonces yo pues respeto las decisiones con respecto al uso de dosis personal, pero al mismo tiempo soy consciente que a nivel agregado el tráfico de drogas significa un gran problema para Colombia. ¿Por qué? Porque en la medida en que este es un tráfico ilícito, ilegal, pues, y es algo que en lo que Colombia no tiene la capacidad de decisión, es algo que está más definido a nivel global que nuestro nacional, pues para Colombia esa ilegalidad significa una gran amenaza desde el punto de vista de seguridad. Entonces, por eso, también como digo que el problema del consumo hay que tratarlo como un problema de salud pública, el problema del tráfico de sustancias ilícitas, pues hay que tratarlo como un problema de seguridad nacional. Exactamente, hay quienes temen que el derecho al porte de la dosis personal le haga la tarea un poco más fácil a las grandes estructuras del narcotráfico y al microtráfico en los centros urbanos. ¿Cómo garantizar, por un lado, que las personas que son usuarias y portadoras de la dosis personal puedan gozar efectivamente de ese derecho sin comprometer la lucha que usted mismo llama contra el narcotráfico? Bueno, el problema del narcotráfico ha sido pues muy estudiado en nuestro país, muy analizado. Y yo creo que la gran conclusión de tantos estudios es que el narcotráfico como tal ha sido muy perjudicial para Colombia. Ha sido perjudicial porque ha significado congestión judicial, ha significado que hay un problema de corrupción, ha significado un problema de inseguridad, expansión de grupos armados organizados, que son una amenaza contra el Estado. Entonces yo creo que el narcotráfico como tal hay que tratarlo como un gran problema y un problema que hoy tiene una dimensión transnacional. Ese narcotráfico pues también ya es muy aceptado que debe ser combatido con todo tipo de instrumentos y herramientas pues que no afecten, que no tengan un impacto directo negativo ni sobre la población civil, el campesino, ni sobre el medio ambiente, pero sí que puedan derrotar las estructuras criminales. Y las estructuras criminales se derrotan en muy buena parte, pues primero siguiendo los flujos financieros. Para eso Colombia tiene la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que debe ser la capaz de hacerle el seguimiento a los flujos de dinero, pero también todas esas estructuras se derrotan más efectivamente con la interdicción, es decir, tomando medidas que permitan identificar los laboratorios donde se está procesando la droga y al mismo tiempo los canales de distribución que se utilizan. Entonces esa sería mi estrategia, obviamente reforzar el tema de interdicción y el tema de los flujos de financiamiento. Sin embargo, sobre este punto hay que hacer un énfasis especial en que las últimas cifras que tenemos, las grandes tendencias recientes en Colombia están indicando que detrás del enorme aumento que ha habido en el área con cultivos ilícitos y en la producción potencial de cocaína, hay una estrategia donde el mercado internacional ya no es suficiente para absorber toda la cocaína que se está produciendo en Colombia. Y por lo tanto estas estructuras, que son las estructuras de los grupos armados organizados y especialmente estructuras como el Clan del Golfo, tienen una estrategia deliberada de aumentar el consumo interno. Es decir, de diversificar sus mercados. Una parte al mercado internacional, otra al mercado interno. Y están haciendo lo del mercado interno deliberadamente, tratando de poner más droga en las calles de Colombia a través de las estructuras de microtráfico,
los famosos combos, que a su vez tienen relación con grupos armados organizados como el Clan del Golfo. Entonces, los dos problemas no son separables, los dos problemas están relacionados. No deja de resultar en todo caso paradójico el hecho de que en Colombia esté permitido el uso de la dosis personal, pero no esté permitida la comercialización con fines de uso personal, porque de alguna forma lo que nos plantea es un escenario en el cual las personas que gozan de este derecho constitucional de la dosis personal, tanto de usarla como portarla, tienen que interactuar con redes y con mercados de criminalidad para poder acceder a la sustancia. ¿Cuál es su postura, por ejemplo, frente al proyecto de ley que se ha hundido ya varias veces en el Congreso de regularización del cannabis de uso adulto? Bueno, yo hice parte del proyecto de ley y posterior expedición de la ley de regularización o normalización del cannabis con uso medicinal. Y en ese momento estábamos en la administración Santos, apoyamos el proyecto de ley. De hecho, se introdujeron unos impuestos al consumo, lo cual es la forma máxima de normalización o regularización de un consumo, porque está sujeto a los impuestos con los que se grava el consumo de otros productos en Colombia. Entonces fui, digamos, como en su momento muy promotor de esa ley, también entendiendo que detrás había la oportunidad de un desarrollo de un sector que para la economía colombiana podría representar un potencial. Eso no ha salido tan bien. Eso no ha salido bien. Muchos de esos esfuerzos se han frustrado. Los proyectos de inversión que se hicieron en Colombia con mucho despliegue pues no han dado los resultados. Las empresas no han tenido la capacidad de producción. No ha logrado Colombia, digamos, incursionar de una forma muy determinada y decidida en el mercado internacional de cannabis para uso medicinal. Pero hablemos ahora de uso recreativo, que es el de la pregunta. Entonces, para el del uso recreativo, pues Colombia tendría que estudiar muy bien dado que es un país productor y dado que tiene el problema no solo del cannabis, sino también de otras sustancias, como la heroína y como la cocaína, es muy importante estudiar pues cuál sería el canal de distribución, es decir, y cuál sería la línea divisoria entre lo que es el consumo legal y el consumo ilegal. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la cantidad a partir de la cual no se va a normalizar, no se va a regularizar? Le tengo que ser absolutamente sincero, ese proyecto de ley sobre el cannabis recreativo, no conozco su última versión. A mí como presidente de Colombia, pues lo recibiría no con una postura dogmática o ideológica, lo recibiría con una postura pragmática, con el lente de la salud pública, pero al mismo tiempo teniendo claro que para Colombia el narcotráfico como tal es un mal, es algo que nos ha hecho daño. Entonces evaluaría cuáles son como las reglas de juego y cuáles son los criterios que se adoptarían en ese proyecto de ley. Pero de entrada, como no conozco el texto, no conozco la última iniciativa, no me atrevería a definir desde ya si estoy a favor o en contra. Volvamos al tema de salud pública, que es un tema que usted ha mencionado ya varias veces y me parece crucial para pues, abordar todo el tema de las drogas. Hay contextos en el mundo, ciudades como Vancouver, recientemente en Bogotá se está implementando el primer modelo sudamericano de reducción de riesgo y daño a nivel comunitario, que es el Centro Cambie, y quería preguntarle cuál es su postura frente a las salas de consumo supervisado. Se ha probado en el mundo que para el Estado es muchísimo más fácil y mucho más económico generar procesos comunitarios y generar procesos de intervención temprana para prevenir la sobredosis que tratar la sobredosis de las personas una vez ocurren. ¿Cuál sería su postura? ¿Estaría usted a favor de montar salas de consumo supervisado en el contexto nacional para personas que usan drogas? Sí, me basaría en la experiencia internacional. ¿Qué resultados han tenido? Usted menciona el caso de Vancouver. Me gustaría saber también de otras experiencias, pero en principio, desde el punto de vista conceptual, la idea de tener unos centros donde las personas que ya sufren de algún problema de adicción tienen un problema de salud, que realmente eso es lo que hay que evaluar, que haya una adicción que ha generado ya dificultades desde el punto de vista de la salud física, de la salud mental, es decir, que se pueda tratar de prevenir que esa persona tenga un mayor deterioro, y si eso se hace colectiva, grupalmente,
Me parece que es algo que tiene, digamos, mucha lógica, mucha razón de ser. No estaría a priori en contra de este tipo de mecanismos. Eso, insisto, en este tema, evidencia, basarme en la evidencia, mirar los resultados. También, por supuesto, toda intervención de política pública, y en este caso de salud pública, siempre tiene evaluaciones, unas favorables, otras no tan favorables. Yo lo que le haría es pedir a las personas que están más metidas en este campo, expertos en salud pública, expertos en consumo de sustancias adictivas o psicoadictivas, que me digan, mire, estos son el tipo de intervenciones que ha funcionado. Insisto, basado en la evidencia, pragmático, responsable, no como dogma, no como ideología y sobre todo no tomando una posición de que las cosas tienen que hacerse como se venían haciendo antes porque si no van a empeorar. No, creo que hay un problema muy serio y el problema tiene que buscar las intervenciones que nos permitan resolverlo. Le hago otra pregunta en ese camino y es, ¿qué les decimos a los padres y madres de familia que piensan que las salas de consumo supervisado o el enfoque de reducción de riesgo y daño son políticas que incentivan el consumo en menores y en temprana edad? ¿Qué mensaje puede dárseles a estas familias para, digamos, de alguna forma también ponderar? Yo creo que hay que insistir en que las personas que llegan a estos centros, a estas salas, pues ya tienen un problema, ¿no? Ya es cuando la persona ha desarrollado un tipo de adicción, un hábito que compromete su salud. Entonces, yo digo que es más parte de la solución que el problema. Y si vamos a mirar problemas, si vamos a tratar de resolver problemas, tendríamos que irnos a las calles, a las redes de microtráfico, a cómo se está vendiendo la droga en nuestro país. O sea, creo que es más ahí que en estos centros para rehabilitación y tratamiento donde está el problema. Yo me enfocaría muchísimo más en el nexo que hay entre grupos armados organizados, es decir, organizaciones de narcotraficantes, redes de microtráfico, los famosos combos y las personas que están en las esquinas de Colombia vendiendo las papeletas con las dosis para los consumidores. Creo que ese es el canal sobre el cual hay que centrar la atención. Déjeme darle un dato. En el más reciente informe de Temblores ONG, que se llama Por menos de un gramo, se registró que entre el 2017 y el 2022 el 70% de los comparendos interpuestos por porte y uso de sustancias en el espacio público fue por cantidades inferiores a un gramo, muy por debajo de las dosis mínimas permitidas. Recordemos que la dosis mínima permitida de marihuana es 20 gramos, la de cocaína es 1 gramo y la de metacualona es 2 gramos. Y en el 70% de los casos de los comparendos interpuestos entre el 2017 y el 2022, vemos todo un esfuerzo de la fuerza pública, de la Policía Nacional, por incautar cantidades inferiores a 1 gramo. Y aquí va una pregunta para usted, como comandante en jefe de la fuerza pública, cuando sea presidente, ¿cómo va a atender esta situación en donde vemos una fuerza pública destinada a perseguir las dosis más mínimas dentro de la dosis mínima y no a perseguir a las grandes estructuras del narcotráfico? Bueno, eso lo que refleja es que hay una distorsión, o sea, que la fuerza pública y en el caso específico de la policía, pues está muy, muy enfocada en ese consumidor que tiene una dosis muy pequeña y que, por supuesto, debería concentrar todos sus esfuerzos en las redes de microtráfico, de los grandes expendedores, de los que traen la droga a las ciudades. Obviamente ahí es donde debe estar el énfasis de toda la política de seguridad. Entonces, pues yo pienso que como comandante en jefe, lo primero es dar una instrucción clara de cuál es el objetivo. Porque el objetivo, si nos vamos a concentrar en dosis de menos de 1 gramo, en el caso de la cocaína, o de 20 gramos en el caso del cannabis, pues lo que vamos a tener es un problema pues de congestión judicial que conduce al hacinamiento y que no resuelve nada porque mientras tanto pues están las organizaciones de narcotraficantes pues operando con autonomía. Ahora también hay que decir que parte de este problema yo lo asocio a la estrategia de paz total. El aumento de cultivos ilícitos en Colombia, para mí no hay la más mínima duda, tiene como causa en los últimos 3 años una estrategia donde pues la fuerza pública se ha hecho a un lado en regiones importantes del país, bien sea porque ha habido ceses al fuego, tanto formales o decretados como tales, como más
impuestos por las realidades de que la fuerza pública no tiene los recursos, no tiene la capacidad, no tiene el respaldo político, y esto lo que ha generado es un incremento de cultivos ilícitos enorme. No tenemos la última cifra, la del 2024, pero yo estimo que va a estar por el orden de 330.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, y eso, en mi opinión, es el origen del aumento de la producción. Obviamente a esto hay que sumarle el tema de productividad y hay que sumarle un elemento que es nuevo para Colombia, que hay que insistirlo, lo conoce muy bien una colega economista, María Alejandra Vélez, profesora de la Universidad de los Andes, que ya nos está hablando de cómo la producción de coca en Colombia se ha concentrado en unos clústeres. Es decir, hay muchos departamentos de Colombia que ya son libres de coca, pero hay otros donde hay un aumento impresionante en la densidad. Entonces, pues también tenemos un problema mucho más localizado, más focalizado, y para esas regiones del país, ese aumento en la producción de coca ha significado, desde el punto de vista económico, noticias positivas en términos del ingreso en esas comunidades. Eso también hay que tenerlo y hay que dimensionarlo. Entonces, una estrategia debe estar orientada no solo a la interdicción, no solo a intervenir las redes de financiamiento y seguir, digamos, el flujo de recursos financieros, sino también a darles a esas comunidades unas alternativas económicas. Entonces yo creo que el problema ha evolucionado, pero insisto, todo tiene su origen en una política de paz total que ha generado pues un resultado, y es primero una guerra de todos contra todos. Todas las organizaciones, digamos, armadas ilegales como el Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC, Estado Mayor Central, en fin, todas han estado en una estrategia de lucha entre ellos, más que como era en el pasado, que eran ellos contra el Estado, ahora son entre ellos. Y la gran consecuencia de todo eso, esa puja por el control del territorio, ha tenido un gran costo para la población civil. Los que han muerto en este nuevo tipo de conflicto que tiene Colombia, en esta nueva versión, han sido, ante todo, personas que no son ni de la fuerza pública ni de estos grupos armados organizados, sino de la sociedad civil, de la población civil. No es por parecer simplista, pero le tengo que hacer esta pregunta. Migrar hacia un modelo de legalización del uso de sustancias y de la comercialización y otorgarle al Estado el monopolio y el control de las drogas para que pueda ejercer políticas de salud pública, para que pueda ejercer control sobre los mercados, ¿no solucionaría gran parte de este problema que usted refiere? Pero no puede hacerlo Colombia autónoma e independientemente. Este es un problema multilateral, porque hay muchos países involucrados, hay muchos otros países que son productores y hay muchos países que son consumidores. Y esto se tendría que hacer por la vía de decisiones de las Naciones Unidas. Y en eso ha habido algo de avance. En eso ha habido algo de avance. Y Colombia ha sido un país que ha sido proactivo y pionero. Y es por ese camino, porque Colombia unilateralmente quedaría muy expuesto a sanciones que al final del día nos costarían mucho. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo interdependiente, interconectado, y nosotros pues dependemos de los flujos de comercio, de los flujos de financiamiento, de la inversión extranjera, en fin, hay muchos elementos que nos hacen dependientes del resto del mundo, y por lo tanto nosotros en esta materia, como en muchas otras mejor, no podemos tomar medidas de carácter unilateral. Candidato, para no demorarle más, le tengo una última pregunta que está relacionada con una rifa que estamos haciendo. Como estamos lanzando este programa, vamos a rifar a lo largo de esta serie una serie de dispositivos y de elementos a nuestro público, y para eso solamente tiene que contestar una pregunta. ¿Se le mide? Hágale. ¿Cuántos comparendos pone al día la policía por porte y uso de sustancias en Colombia? En promedio diario. En promedio diario. Bueno, vamos a hacer un cálculo aquí a ojo. No sé la cifra para empezar, entonces estoy haciendo números. La policía tiene más o menos unas 180.000 personas en las calles. 150, 180.000 personas en las calles de Colombia. Pongamos que la mitad se pueda estar dedicando a este tipo de temas. Estamos hablando de unos 70, 75.000, 80.000. Y que pongan uno cada 2 días, estaríamos hablando de unos 30.000. Ese es mi número. 30.000 comparendos diarios en promedio.
¿Cuál es el número? Alejandro nos quiere dar la respuesta. 500. Son 500, no 500, 1500. 500. Entre 500 y 600 comparendos, ¿no? Bueno, Bueno, es el primero que se va por lo alto. El primero que se va por lo alto. En todo caso, este bien informe Bien se lo alto. podemos compartir tanto a usted como a su equipo de campaña. Es un informe que produjimos desde Temblores ONG, se llama Por menos de un gramo, y hacemos Sí. un análisis desde el 2017 hasta el 2022 de los comparendos por porte y uso por 3 sustancias específicamente. Entonces se lo vamos a hacer llegar a usted y a su equipo. No lo puedo dejar ir sin hacerle ya la ultimísima pregunta. Sabemos que usted va a ir al menos hasta marzo por Sí. su candidatura, que además Sí. va por firmas. Sí. Pero cuéntenos hacia qué lado se está arrimando más usted dentro de todo el espectro. Mejor dicho, ¿con quién se fumaría usted un porro de todos los candidatos y precandidatos que hay aquí en este momento, que son bastantes? Bueno, no me fumaría un porro con nadie, pero tengo claro que el país no va bien, el país está a la deriva, el país ha tenido un gobierno pues muy desordenado, un gobierno que no ha tenido método, que no ha tenido capacidad de sacar adelante iniciativas, un gobierno que además se guía mucho por la ideología, eso es totalmente contrario a mi naturaleza. Yo soy una persona de números, de cifras, de análisis, no creo en los caudillos, no creo en que el instinto del líder debe dictar la ruta para un país. Creo en la evidencia. Por ejemplo, en un tema como el que ustedes tratan, ante todo creería en qué evidencia científica hay a la hora de tomar decisiones. Entonces, Colombia no va bien por el camino que va. Entonces, si usted me pregunta a mí y divido el país en 2 grandes grupos y tengo que escoger entre un grupo que es la continuidad del modelo actual, del pacto histórico, un modelo donde se considera que el Estado lo puede hacer todo, que el Estado debe estar en todos los sectores de la economía, que el Estado es el que debe hacer la vivienda, que el Estado es el que debe dar las carreteras, que el Estado es el de la salud. Yo desconfío muchísimo de ese tipo de ideología, creo que eso no tiene resultados. La evidencia nunca ha sido buena, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Entonces yo me inclinaría desde el punto de vista político con las plataformas que se opongan a este estilo de gobierno que tenemos hoy en día. ¿Y con qué principios lo haría? Lo haría con el principio de, primero, una coexistencia armónica entre el sector público y el sector privado. Me parece fundamental. 2, un gobierno que tenga claro que el país necesita un nivel de, digamos, una mayor seguridad, que hoy hay mucha inseguridad y esto tiene mucho que ver con el tema del narcotráfico. Y también estaría muy en línea con todas las plataformas que digan aquí la economía hay que manejarla con criterios responsables, con estabilidad. Y lo que tenemos hoy es una situación fiscal que es una bomba de tiempo que va a estallar. O sea, el desorden fiscal que tiene Colombia en este momento, el descuadre de las finanzas públicas, es algo que nunca antes se había visto en Colombia. Y dada mi formación, sé que ese es el abrebocas para una crisis. Entonces, como presidente, tendría que desactivar esa crisis. Entonces, bueno, los que estén en esa línea, que es la línea responsable en lo económico, en el tema de libertades individuales, en el tema de política social, me considero una persona progresista. Me interesa mucho reducir la desigualdad en Colombia. Es mi obsesión. Entonces, combinaría estabilidad económica con una lucha muy decidida contra la pobreza y la desigualdad. De hecho, me sorprendió que el otro día Gustavo Petro dijo que el mayor descenso de la desigualdad en Colombia se había dado durante mi periodo como ministro de Hacienda gracias a una serie de reformas tributarias que nosotros introdujimos. Y bueno, eso lo que demuestra es que yo le busco a cada problema de Colombia la solución efectiva. No como hace Gustavo Petro, que es que a cada problema de Colombia le busca un culpable. Y eso no es la solución. La búsqueda de culpables no nos lleva a ninguna parte. Entonces, bueno, los que quieran estar del lado de esa sensatez pueden estar muy bienvenidos en mi campaña política. ¿Y se anima a darnos algún nombre por ahí? En cuanto a... En cuanto a esas personas con las que hay más afinidad desde ya. Sí, yo diría que un Juan Daniel Oviedo, que entiendo que está en este programa. Está en este programa. Una persona con la que estoy seguro me podría entender muy bien. Bueno, David Luna, en fin, personas, Juan Manuel Galán, personas... ¿Alguna mujer que encuentre dentro del espectro? De las candidatas actuales.
Pues las candidatas actuales las veo un poco polarizantes, ¿no? Pero tal vez Paloma Valencia sería una persona con la que creo que podría tener acuerdos. Más de ese lado del espectro. Sí, podría tener acuerdos. Definitivamente no con Carolina Corcho. Discrepo completamente de ese modelo que ella propone e impulsa. Y de ese otro lado del espectro, una Susana Muhammad, una María José Pizarro. ¿Puede haber conversaciones por ahí? Pues creo que ellas ya definieron que van a estar en la consulta del pacto Claro, histórico, sí. ¿no? Entonces, pues están en otra orilla. Están en otra orilla. Pero si su pregunta es, a la hora de gobernar, ¿se debe armar una coalición en Colombia bien representativa? Estoy convencido de eso. Entonces, soy de la visión que los retos que va a tener Colombia en el 2026 son tan grandes que solo una coalición con mucha fuerza en el Congreso es capaz de desactivarlos. La crisis fiscal, la crisis de la salud, la crisis de seguridad. Tenemos una crisis que se está incubando, que es una crisis eléctrica. Entonces, bueno, hay muchas crisis. Para manejar crisis se necesitan gobiernos que tengan respaldo en la calle, porque muchas veces manejar crisis significa tomar medidas difíciles, impopulares, pero necesarias. Entonces es mejor discutir esas medidas al interior de un gobierno, en un Consejo de Ministros, llegar a acuerdos, llegar a consensos y sobre esa base tomar decisiones. Entonces, un gobierno más incluyente es mejor que un gobierno más limitado. Discrepo completamente, considero totalmente inconveniente los gobiernos que piensan que pueden gobernar con sus compañeros de universidad. Uno tiene que abrir el juego para incluir personas que piensan distinto. Es decir, soy más de la tesis de un equipo de rivales, donde hay un presidente que lidera y dice, esto es por acá, esta es la línea, pero permite la discusión. Permite la discusión. Se lo ilustro con un ejemplo, no sé si nos estamos alargando mucho. No, adelante. Ustedes saben que en Colombia hay una ley del cine. Ajá, sí. El presidente Santos una vez puso a discusión en el Consejo de Ministros si tiene unos beneficios tributarios, la ley del cine, si se deberían otorgar esos beneficios tributarios a una productora que venía a hacer una serie que se llama Narcos y que por lo tanto esa serie iba a perpetuar la estigmatización de Colombia. Tema cultural. ¿No? Tema cultural. Es un debate interesante, ¿no? La conclusión, y hubo una parte del gabinete que dijo que de ninguna manera, que como que con recursos públicos se iba a financiar esa serie. Y otra parte del gabinete dijo, mire, las reglas son las reglas. Por el hecho de que Colombia dé estos beneficios tributarios, esa serie no se va a dejar de hacer. Si no se hace en Colombia, se va a hacer en Costa Rica o en Ecuador. Entonces, las reglas son, ¿vamos a estimular la industria del cine? Sí. Entonces no podemos entrar a discutir qué cine nos gusta y qué cine no nos gusta. Qué contenidos nos gustan y qué contenidos no nos gustan. Es el tipo de debates que hay que tener al interior de un Consejo de Ministros. No la posición radical, dogmática, ideológica, sino el debate. Y se llega a la conclusión. Y para eso hay un presidente que dice, veo que hay dos tendencias acá. Me parece que hay más apoyo para esta tesis. Vámonos por ese lado. Así deben ser los presidentes. Y búsqueda de consensos y búsqueda de unión. Eso es lo que yo haré. Yo tengo la experiencia. Yo tengo el recorrido, yo sé cómo gobernar a Colombia, sé cómo lograr esos consensos, sé cómo unir, sé cómo sacar las iniciativas adelante, sé cómo impulsar las iniciativas hasta llevarlas a que se completen, las 4G, los programas de vivienda en mi casa ya, en fin, una cantidad de cosas. Unificación del plan de beneficios en salud, una cantidad de cosas que son producto de experiencia. Colombia necesita ahora ese tipo de experiencia. Es una experiencia pero que también genere esperanza, pero sobre todo, este no es un país para improvisar. Este país no se puede dar el lujo en este momento de tener presidentes que aprendan en el cargo. Los problemas son demasiado grandes. Muy bien, pues ahí lo tienen al precandidato a la presidencia Mauricio Cárdenas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá en el programa. No nos queda nada más pues que decirle que muchísimas gracias y que desearle muchísima suerte en lo que viene y en lo que sigue de la carrera a la presidencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Radio Rendija, donde pones la mirada fija.